Hola, ¿qué tal? Soy Dionisio Gómez. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre la elección de las variedades. Y para eso vamos a estar tratando algunos temas que siempre son considerados a la hora de elegir una nueva variedad. Entre ellos vamos a estar hablando del rendimiento, por supuesto, que es el aspecto más importante, siempre tenido en cuenta a la hora de elegir una variedad. Vamos a estar hablando de la fecha de siembra para ese cultivar que elegimos, por supuesto de la calidad y por último voy a tratar el tema de la sanidad que siempre es tenido en cuenta a la hora de elegir una variedad. Bueno, ¿cómo hacemos para elegir la variedad? Yo marqué tres aspectos o tres formas que siempre son tenidas en cuenta para elegir la variedad. La primera es copiar a un vecino o ver lo que incorporó el vecino en la campaña anterior y ver cómo se destacó esa variedad, si resultó mejor o no a lo que ya teníamos. Y bueno, entonces puede llevarnos a por lo menos tratar de empezar a incorporarlo a nuestro sistema. Obviamente, esta forma de elegir no tiene ningún rigor científico ni ningún sustento estadístico que me justifique la elección de la variedad. Otra forma es ver los ensayos hechos con el manejo del productor. Estos ensayos son muy interesantes ya que son hechos con la tecnología de un productor. Generalmente son franjas anchas que se puede cosechar con la plataforma de una cosechadora común. Generalmente tienen repeticiones, entonces tienen un rigor científico y estadístico para elegir el mejor cultivar. La desventaja de este tipo de ensayo es que generalmente no participan todas las variedades que están disponibles en el mercado, sino grupos que el semillero propone para una cierta región. Entonces, el abanico de variedades es mucho más acotado, pero es importante porque lo tenemos próximo a una localidad de interés y sobre todo es hecho con el manejo del productor de esa zona, que generalmente se traslada a un manejo común de esa zona. Otra desventaja que tiene es que generalmente este tipo de ensayo está hecho en una sola fecha de siembra, por lo tanto algunas variedades son favorecidas y otras desfavorecidas según cómo venga el año. La tercera forma de elegir o conocer un material es la red de ensayos comparativos de variedades. Esta es la red oficial coordinada por el INASE. Esta red sigue un protocolo preestablecido, es decir, tiene fecha de siembra preestablecida, un diseño estadístico preestablecida, generalmente son hechos en microparcelas, y lo interesante es que participan todas las variedades que están disponibles comercialmente. Es obligatorio que todos los semilleros participen en este tipo de red y por lo tanto compiten todas las variedades que hay en el mercado. Por lo tanto, el resultado es más confiable, ya que por supuesto tiene un diseño, una estadística, un protocolo de manejo a seguir y sobre todo que participan todas las variedades disponibles en el mercado. Bueno, acá les muestro los resultados de la segunda opción. Estos son hechos en campos de productor. Acá les estoy mostrando una red organizada por las agencias de INTA Marco Juárez. En la campaña anterior participaron más de 12 localidades que van desde Noetinger, que son a unos 60 kilómetros al norte de Marco Juárez, hasta Huinca-Renancó, que está bien al sur de la provincia de Córdoba. Como pueden ver, participaron 12 materiales, obviamente es mucho más acotado de lo que realmente figura o son disponibles en el mercado, pero bueno,
es interesante para ir conociendo materiales, porque en este tipo de ensayo los semilleros proponen nuevos materiales para que la gente o el productor o los asesores las vayan conociendo y de esa manera ver si las pueden incorporar a sus sistemas de producción. Como pueden ver, en la campaña anterior fueron excelentes rendimientos, que fueron desde 2.100 kilos en la zona de Marcos Juárez, perdón, 3.000 kilos en la zona de Marcos Juárez, hasta 8.000 y pico kilos en Justiniano Poses. En estos ensayos se pueden ver que se destacaron el SI 134, un material precomercial hasta el año pasado que fue Sidecar, que no participó en la red, pero bueno, el semillero lo fue proponiendo y como puede ver tuvo muy buen desempeño. También le quería mostrar otra red organizada por la Estación Experimental Oliveros. En este caso participaron 8 localidades, algo menos que la de Marcos Juárez, pero más materiales, 15 o 16 cultivares, que no se repiten o no son los mismos que participaron en Marcos Juárez, por eso no podemos hacer un análisis conjunto. Pero bueno, es interesante ver y a ustedes les va a servir según dónde estén ubicados sus lotes o sus campos y ver cómo fueron los resultados de las distintas localidades. En este caso, participó en las localidades Villa Mugueta, Clauson, Carlos Pellegrini, Las Rosas, Olivero, Pueblo Irigoyen, Pujato y Casilda. En este como promedio de las 8 localidades, la variedad que más se destacó fue Sarandí, Neogen 52 T26, que hasta el año pasado fue precomercial, ahora ya está disponible, anduvo muy bien. Se repite el SI 134, que anduvo muy bien en Marcos Juárez, en la red de Marcos Juárez, acá como promedio también anduvo muy bien. Casuarina de Don Mario, también de muy buen desempeño. Y fíjense en la fecha de siembra. Esto es, puede ser algún defecto que tienen este tipo de red, que no se respeta una única fecha de siembra en todas las localidades. Se siembra cuando el productor dispone de máquina, entonces hay una variabilidad de fecha de siembra. Por lo tanto, en algunas localidades se favorece algún tipo de ciclo y en otras localidades otro tipo de ciclo de cultivo. Pero lo interesante es que estas redes están próximos a los establecimientos que ustedes pueden llegar a tener. Ustedes después se fijarán según la proximidad y ver qué localidad le interesa más que otra. En tercer lugar, le quería mostrar los datos de la red. Esta sí, como ya le comenté, es la red oficial de trigo, donde participan todos los materiales comerciales. Los puntitos negros indican las localidades donde están estas redes. A ustedes, por la proximidad, tal vez les interese Marcos Juárez y la red de Olivero, que son exactamente los mismos materiales que participó en una localidad que en otra. Y ahí sí se podría estar haciendo análisis conjunto para ver qué materiales se destacan o por lo menos si hay interacción, si en una localidad se destaca uno y en la otra otro. Como ya le dije, esos ensayos son hechos en microparcelas con 3 repeticiones. Hay 4 fechas de siembra, el semillero decide en qué fecha de siembra se siembra cada material y en qué localidad. Bueno, los resultados que voy a estar mostrando, como ya lo saben ustedes, contó con excelente lluvias el año pasado. Lo que cabe destacar, las más importantes fueron las lluvias de julio, que fueron alrededor de 80, más 260 milímetros en agosto. Eso hizo que el cultivo de trigo en general
entrar a su periodo crítico con más de 300 milímetros de agua disponible. Eso es muchísimo más que una media histórica que tenemos comúnmente. Después todos los resultados que voy a estar mostrando tuvieron el mismo manejo, o sea, el mismo barbecho, el mismo fungicida que se aplicó el 10 de octubre, y se aplicaron dos insecticidas, uno en septiembre y el otro en octubre por presencia de chinche. En cuanto a las temperaturas, no hubo nada raro, fueron parecidas a las medias históricas. Lo que sí vimos es que no hubo demasiadas temperaturas y sobre todo altas temperaturas, y sobre todo durante el llenado de grano. Eso hizo que el llenado fuera más largo y las variedades, además de entrar con periodo crítico en muy buenas condiciones hídricas, también le permitió que llenaran muy bien los granos. También muestro la disponibilidad de agua que tenían estos ensayos al momento de la siembra. Si sumamos los milímetros de agua por perfil, en ese momento teníamos alrededor de 110 milímetros de agua disponible hasta el 1,5 metros de profundidad. Sumado a la lluvia, el cultivo dispuso de más de 700 milímetros de agua útil para que pudieran expresar su rendimiento. Bueno, acá les muestro la primera fecha de siembra de estos ensayos, que fue el 23 de mayo. Estos ensayos tuvieron una fertilización base de 320 kilogramos de sol mix chorreado previo a la siembra, más 100 kilogramos de microesencial puesto a la siembra. Con eso logramos todos estos rendimientos, básicamente debido a la gran disponibilidad de agua que tuvimos la campaña anterior. Fíjense, no hay muchísimas variedades por arriba de los 8.000 kilos. Ustedes se podrán analizar con más detalle cuál de estas le gusta más, pero fíjense los mínimos, tuvieron arriba de los 7.000 kilos. Una campaña exageradamente superior a la media histórica que veníamos teniendo. Otra cosa importante que se muestran en estos ensayos es la fecha de espigazón. Fíjense, acá le marqué en rojo las que para mí, a mi entender, tienen un ciclo más intermedio y debieran sembrarse unos 10 a 15 días más tarde que esta fecha, porque el espigazón le cayó el 22 antes del 25 de septiembre, lo cual es muy riesgoso para esta zona de Marcos Juárez, que para esta zona nosotros decimos que la óptima debería ser la primera semana de octubre. Por lo tanto, estas que están, cuya espigazón está marcada en rojo, debieran sembrarse un poquito más tarde que esta fecha de siembra. Las que están en negro están bien ubicadas por su ciclo. Otro aspecto que le tomamos a los ensayos es la altura. Fíjense, en la campaña anterior tuvieron un promedio de 94 centímetros, casi entre 15 y 20 centímetros más que el promedio de esta zona, que suele ser 70, 75 centímetros de altura. ¿Para qué nos sirve la altura? Bueno, la altura es también indicador de la biomasa que hacen los cultivos. Por lo tanto, si nosotros, una de las funciones que cumple el trigo es hacer cobertura, bueno, podemos elegir estos materiales bien altos para lograr esa cobertura en algunos lotes, si es que es el interés en nuestro sistema. También lo tomamos la altura porque vemos que cuando nos aproximamos a los 100 centímetros de altura, algunas variedades de alto potencial comienzan a tener problemas de vuelco. No fue este año porque los ensayos se vieron de esta forma. A pesar del rendimiento que tuvieron, en ningún caso se vio problemas de vuelco. También se muestran resultados de calidad en cuanto a proteína, peso hectolítrico y peso de mil grano.
que suele ser de interés también para ver cómo fue la campaña y sobre todo cómo fue el manejo. Fíjense que con una fertilización hecha estimando una producción de 5.000 kilos, obviamente nos quedamos muy cortos, y esto es lo que ocurrió en general a la mayoría de los productores. Fertilizamos como para una cierta producción y la campaña fue tan buena que nos quedamos cortos. El rendimiento sí se obtuvo, pero las proteínas fueron muy bajas. Fíjense, hubo muchas variedades con niveles de proteínas de 8 y pico, o sea, por debajo de 9, lo cual empieza a ser importante a tener en cuenta, porque a esos niveles de proteína el trigo tiene problemas para leudar y poder hacer pan. Por lo tanto, los molinos en general le esquivan a estos niveles de proteínas por debajo de 9%, porque luego tienen que aditivar demasiado las harinas para lograr hacer pan. También pueden ver que en cuanto al peso hectolítrico fueron en general muy buenos dentro del grado 1 y grado 2 de comercialización. Eso es indicatorio de muy buen llenado, es decir, que no hubo granos chuzos. Lo confirman los pesos de mil, que fue arriba de 37, cuando en general para la zona de Marcos Juárez están entre 33 y 35 los pesos de mil. Esto como promedio dio 37, es decir, muy bueno. Y lo que se destaca fueron la cantidad de granos que hicieron. Tuvieron como promedio 21.000 granos. Esa cantidad de granos siempre nosotros la solemos tener cuando regamos el cultivo. El año pasado en secano, fíjense, superamos los 20.000 granos holgadamente. Incluso hubo variedades que hasta 27.000 granos por metro cuadrado hicieron. Eso explica los altos rendimientos, la combinación de buen llenado con muy buena cantidad de granos. Acá les muestro la segunda fecha de siembra de la red, que fue el 11 de junio, es decir, unos 15 días más tarde que la primera. Participan casi las mismas variedades que en la primera fecha de siembra, y fíjense en los rendimientos, también fueron muy buenos. Si bien bajaron un poquito con respecto a la anterior, estuvieron muy bien. Ustedes después verán cuál de ellas eligen, porque también en esta fecha los rendimientos mínimos también fueron muy altos, arriba de 6.500 kilos. Lo que se destaca acá es la fecha de espigazón, que fue en general correcta para la mayoría de los casos. En rojo marqué las que estarían excedidas en ciclo, es decir, esta que estaría en rojo yo la sembraría en una fecha anterior a esta, para que espiguen un poquito antes y puedan llenar el grano con temperaturas más frescas. También la altura en estos materiales fueron muy altas, tal como en la primera fecha de siembra. Hubo muchos cultivares con alturas próximas a los 100 centímetros. Tampoco se vio problemas de vuelco. También hubo problemas en cuanto a la proteína, si bien mejoró un poquito con respecto a la primera fecha de siembra, debido probablemente a que el rendimiento se cayó un poquito, por lo tanto mejoró la proteína, pero siguió siendo por debajo del 11 que uno espera para este tipo de ensayo. También muy buen peso hectolítrico y muy buen peso de mil, casi 40, con excelente cantidad de grano. Nuevamente, esa combinación de peso de mil muy bueno y cantidad de granos alta explicaron los altos rendimientos de este ensayo. ¿Qué pasó con los ciclos cortos? Los ciclos cortos fueron sembrados el 26 de junio. Y otra cosa que le voy a remarcar es que a medida que nos atrasamos la fecha de siembra, también vamos aumentando la densidad de siembra. Esto es por protocolo de la red. Se aumenta la densidad de siembra a medida que nos atrasamos la fecha de siembra. El mismo manejo de fertilización.
Fíjense, también se lograron muy buenos rendimientos, es decir, se puede esperar excelente rendimiento con ciclos cortos también, un promedio del ensayo de 7.300 kilos, con bases casi de 6.000 kilos para arriba. Nuevamente le marco en rojo variedades que no debieran ser consideradas cortas, ya que su espigazón se fue después del 10 de octubre, es decir, mucho después del promedio del ensayo. Esos materiales que están en rojo debieran ser sembrados como ciclos intermedios, no como cortos. También estos ciclos mostraron muy buena altura, no presentaron problema de vuelco, se mejoró un poco la proteína, debido a que nuevamente el rendimiento no fue tan alto como en la primera, si bien fueron muy buenos, no fue tan alto como en la primera fecha de siembra. Con muy buen peso hectolítrico, muy buen llenado de grano, también el peso de mil promedio fue de 37 y la cantidad de granos promedio por metro cuadrado se cayó con respecto a la primera fecha de siembra. En lugar de ser casi 22.000, en este caso fueron 19.000 granos, lo cual es muchísimo también, pero algo menor que los ciclos largos. Esa menor cantidad puede llegar a estar explicando el poquito menos de rendimiento logrado con estos ciclos cortos. Otro ensayo que le quiero mostrar es los ensayos de alta tecnología, que también son de la red, pero en este caso se intenta utilizar algunas variedades propuestas por los semilleros que consideren que tienen muy buen potencial, y se le aplican mayor tecnología. Se manejan sin problemas de insectos, obviamente, y sin enfermedades, o sea, hasta ahí tienen el mismo manejo que lo anterior, y a este ensayo se le suele aplicar el riego para que puedan expresar su potencial. Obviamente el año pasado no se le aplicó riego porque la lluvia era excesiva, pero sí se le aplicó más nitrógeno. En agosto se le aplicaron 200 kilos de urea al boleo, eso era en estado de macollaje, y en septiembre se le volvió a aplicar 175 kilos de urea más. Estos 175, debo aclarar que fue un error nuestro. La idea era que esta cantidad de urea se particionara en los ensayos de ciclo largo y ciclo corto, pero bueno, se tiró todo en el ciclo largo. Pero bueno, esto sirve para ver qué pasó, sobre todo con la proteína. Fíjense en los rendimientos, hubo un montón de variedades con rendimiento arriba de 9.000 kilos. El promedio del ensayo, 8.800 kilos. Nuevamente le marco en rojo las variedades que tienen un ciclo más intermedio y debieran ser sembradas un poquito más tarde que esta fecha de siembra, que el 29 de mayo, ya que su espigazón se anticipó demasiado, lo cual es peligroso. El año pasado zafaron, ya que no hubo heladas tardías de fin de septiembre, que si lo hubiera habido, todas estas que están en rojo la hubieran pasado mal, ya que podrían haber perdido grano debido a pérdida de polen o de grano formado en la espiga. Fíjense en las alturas, en estos casos también fueron muy buenas. Lo que sí se observó en este tipo de ensayo con esta fertilización es que se empezó a ver mucho vuelco, lo cual es muy importante y siempre se lo remarcamos a la gente que hace riego a la hora de elegir unas variedades, que cuando le metemos alta tecnología se empieza a ver vuelco, y en algunos casos muy alto. Fíjense en bandurria, 70% de vuelco, el SI 134, 50 y pico, laurel con 75. En general, esas variedades que presentan mucho vuelco también son variedades altas, pero no todas las altas presentan vuelco peligroso. Fíjense en Pehuen,
una variedad de mucha altura, pero presentó niveles de vuelco bajos. Es decir, es una variedad que tiene un tallo bastante firme y puede soportar alto rendimiento sin volcarse. Y lo importante es esto, con este manejo de fertilización, obviamente que no es algo recomendable porque es antieconómico toda esa fertilización, pero bueno, fue la única manera de lograr proteínas de 11 o por arriba con esos niveles de rendimiento. Fíjense, en el peso de mil se mejoró mucho con esta fertilización y también se sostuvo gran cantidad de granos, cerca de 22.000 granos, con peso de mil de 40 y pico, 42. Eso explica nuevamente los altos potenciales de rendimiento. Algunas imágenes para que vean los niveles de vuelco, que en algunos casos es preocupante encontrarse con lotes de esa manera. O sea, tenemos muy buen potencial, pero si después tenemos gran porcentaje de vuelco, todo ese potencial por ahí se diluye o se pierde porque esos niveles de vuelco son muy peligrosos a la hora de cosechar. Catalpa, un material muy difundido en la zona que tienen grandes porcentajes de vuelco. Lo mismo que el Baguette 610. Bueno, ¿y qué pasó con los ciclos cortos? Los ciclos cortos también tuvieron una refertilización de 200 kilos en macollaje, pero no se le aplicaron esos 175 luego. Por lo tanto, los rendimientos también fueron muy buenos. Fíjense que hay materiales de ciclos cortos con excelente potencial de rendimiento. Las alturas también fueron muy altas, pero fíjense los niveles de vuelco. No hubo, y en los casos que hubo, de muy bajo nivel. Es decir, que los vuelcos se ven cuando aplicamos mucho nitrógeno y mucha disponibilidad de agua. Debido a que no le aplicamos tanto nitrógeno como a los ciclos largos, la proteína acá se nos cayó un poco, hubo pocos casos con 11%, la mayoría entre 10 y 10,5%. Se mejoró con respecto a los ensayos que no son de alta tecnología, pero con 200 kilos de urea no se logró proteínas del 11% que uno espera tener. Sí, muy buen peso hectolítrico, muy buen llenado de grano y muy buen nivel o cantidad de granos por metro cuadrado. Bueno, otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir la variedad es también saber qué fecha de siembra le corresponde a cada variedad. Porque ya les digo, hay un gran abanico, hay más de 70 variedades disponibles en el mercado. Y no es fácil ubicar a cada una de ellas en su fecha óptima. Lo que sí sabemos nosotros es que para la zona de Marcos Juárez hay una fecha óptima de espigazón. Este fue un ensayo hecho con 30 variedades de distintos ciclos durante 3 años y siembras hechas desde principios de mayo hasta mediados de agosto. Y lo que hicimos es ver cómo varía el rendimiento en función del cambio en la fecha de espigazón de las variedades. Y vimos que independientemente del ciclo, todas las variedades hicieron pico de rendimiento cuando el espigazón cayó en la primera semana de octubre. Posterior a ello, hay una caída de rendimiento producto de los golpes de calor, que esa caída está alrededor de 75 a 80 kilos por cada día que me atraso en la fecha de espigazón después del 10 de octubre. Es una caída bastante predecible y se repitió durante los 3 años en los mismos niveles. En cambio, si nos adelantamos en la fecha de espigazón, la caída de rendimiento puede ser drástica o sostenerse. Esto depende de
las heladas tardías, de los daños hechos por heladas tardías. Hay años como el año pasado donde no hubo heladas a fines de septiembre, entonces los rendimientos se pueden sostener en niveles altos, mientras si hay heladas tardías, los rendimientos se pueden caer drásticamente. Por lo tanto, la ventana de siembra de las variedades es diferente para cada variedad y según su ciclo. Lo que tenemos que lograr, como ya dije anteriormente, es que espiguen en una ventana próxima a la primera semana de octubre para la zona de Marcos Juárez. Porque si espigan antes, como ven, la línea azul es la probabilidad de ocurrencia de última helada. Si nos adelantamos demasiado, la probabilidad de última helada es muy alta y por lo tanto se nos cae el rendimiento. En cambio, si nos atrasamos, se nos sube la probabilidad de golpe de calor. Golpes de calor le llamamos a temperatura por encima de los 32 grados. Eso hace que el llenado de grano sea menor, por lo tanto se nos cae el rendimiento por acortamiento de la duración del llenado del grano. ¿Qué pasa si nos atrasamos? Si nos corremos hacia el norte de Marcos Juárez, es decir, supongamos que estamos en Rafaela. Esta intercepción entre la probabilidad de helada y el golpe de calor se va a adelantar unos 5 días aproximadamente. No solo se va a adelantar, sino que la probabilidad de helada se hace más chatita y el golpe de calor se hace más empinado. Por lo tanto, se empieza a ser más riesgoso atrasarse en la fecha de espigación que adelantarse en la fecha de espigación. Mientras si nos corremos hacia el sur de Córdoba o el sur de Santa Fe, probablemente la intercepción entre las dos curvas se dé unos 5 días, una semana más posterior a la de Marcos Juárez. Si nos vamos hacia el sur, la probabilidad de helada se hace más empinada y la de golpe de calor más plano. Por lo tanto, hacia el sur es más riesgoso adelantarse con la fecha de siembra que atrasarse, porque los golpes de calor, si bien aparecen, son menos probables y menos dañinos. Pero bueno, les quiero mostrar cuál sería la ventana de siembra para cada una de las variedades para que espiguen dentro de esta franja de 10 días, que es la primera semana de octubre. Como pueden ver, acá ubiqué a todos los materiales en función de la ventana de siembra que le corresponde a cada uno. En verde marqué las variedades que requieren mucho frío para espigar. Como saben, el trigo lo manejan 3 factores. Una es la sensibilidad al fotoperiodo, otra es el requerimiento de frío y la otra es la suma térmica. Los ciclos cortos únicamente requieren sumas térmicas, mientras que los demás requieren o suma térmica, requerimiento de frío o sensibilidad al fotoperiodo. Esos son los 2 factores que hacen que un ciclo sea más largo o más corto. Como ya les dije, en verde marqué las variedades que tienen alto requerimiento de frío, en verde oscuro. En verde más clarito son variedades con requerimiento de frío intermedio. Y en amarillo están con las variedades que requieren muy poquitos horas de frío. ¿Para qué es importante esto? Si bien estas que están en verde podemos anticipar la fecha de siembra y sembrar temprano, la primera década de mayo la podemos empezar a sembrar, hay que tener cuidado con si nos vamos a una zona muy hacia el norte de Marcos Juárez. Vuelvo a nombrar Rafaela, estaríamos al límite de sembrar estas variedades marcadas con verde oscuro porque probablemente no cumplan con las horas de frío, entonces el ciclo se va a atrasar demasiado y van a perder potencial de rendimiento. Lo que sí podemos estar sembrando en el centro de Santa Fe y centro-sur de Córdoba son las variedades con requerimiento de frío medio. Esto
generalmente cumplen muy bien las horas de frío, entonces no hay peligro de que no espiguen correctamente y por lo tanto expresan muy bien el potencial. Las que no requieren frío, pero requieren o son sensibles fotoperiodo, como las barritas rojas, estas no tienen problema. Con los requerimientos de frío van a espigar sí o sí, pero también tienen su ventana de siembra que van entre 15 a 20 días para que espiguen en un rango de 10 días. Esto es muy útil para los productores y asesores para justamente, una vez que elijamos la variedad, poder ubicarlas correctamente en su fecha de siembra. Bueno, lo mismo para ciclos cortos, fíjense en que la mayoría son para sembrar desde comienzo de julio en adelante, para que espiguen en la primera semana de octubre. Obviamente dentro de los cortos hay cortos y no tan cortos. Estas barras rojas un poquito más oscuras son cortos con algo de sensibilidad al fotoperíodo, por lo tanto no son netamente cortos. Las que son bien cortas son las que tienen barritas rojas más claritas. Otro aspecto que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar una variedad y cada vez se hace más importante, sobre todo cuando hacemos siembras sobre rastrojos abundantes, por ejemplo maíz, o cuando ya venimos con años de siembra directa y hemos acumulado mucho rastrojo en superficie, la tolerancia al frío en pasto empieza a ser importante a tenerse en cuenta para elegir una variedad para sembrarse en aquellos lotes que tienen abundante rastrojo. El frío en pasto puede ser de distintos niveles, hay pérdidas de hojas, hasta pérdidas de macollo, incluso hasta plantas se pueden perder por frío en pasto. ¿A qué le llamamos frío en pasto? Es la tolerancia que tiene el trigo a resistir el frío en estado de pasto, obviamente. En estado de pasto sería previo al primer nudo visible. Esta es una curva que siempre mostramos y vemos que justamente en macollaje el trigo es la etapa de mayor tolerancia al frío. Acá siempre muestra una escala, fíjense en el macollaje puede tolerar muy bien hasta 11 grados bajo cero por 2 horas y tener moderados o leves síntomas en el cultivo. Pero bueno, y fíjense en que a medida que avanzamos en el estado fenológico de cultivo, la tolerancia al frío se va reduciendo, siendo la espigazón y la floración lo más sensible. Con un par de horas, con 1 grado bajo cero, ya puede tener efectos severos. Bueno, esto es un análisis que hizo Jorge Fraschina, un ex INTA, que analizó 5 años para ver qué tan probable es para la zona de Marcos Juárez las heladas que provocan frío en pasto. Fíjense, tenemos mucha probabilidad de tener temperaturas por debajo de 8 en agosto. En agosto es donde nos estamos aproximando al primer nudo y ahí es donde vemos mayor efecto del frío y es donde se pierde generalmente biomasa de cultivo, con la posibilidad de recuperar esta biomasa si es que las condiciones ambientales así lo permiten, mientras que las heladas más tardías ya provocan pérdida de tallos, lo cual no se recupera. El rendimiento se recuperará con otro macollo, si es que viene, pero los perjuicios son más severos mientras más tarde o más avanzado esté el ciclo. Bueno, lo que hacemos nosotros también en esta red o a las variedades que participan en la red también las ponemos, las sembramos sobre rastrojos de maíz para tener abundante rastrojo y ver el comportamiento de frío en pasto. Lo que siempre vemos que una misma variedad sembrada sobre maíz o que sobre soja
o sobre soja con riego, los síntomas obviamente son mucho más altos sobre rastrojo de maíz, porque ya sabemos que el suelo al estar más sombreado se mantiene más frío, entonces la helada dura más tiempo que sobre rastrojo de soja, por lo tanto el síntoma es mayor. Bueno, y con ese tipo de ensayos caracterizamos las variedades por su tolerancia al frío en pasto. Y el que se destaca y sigue destacándose es el Baguette 750, que es una variedad muy difundida, incluso se difundió muchísimo por el avance en la superficie de la siembra de trigo sobre maíz, una variedad que se tolera muy bien el frío en pasto. Aparece como segunda variedad de muy buen comportamiento una MS INTA 221, que tiene un ciclo similar a 750 y de muy buen comportamiento frío en pasto. Y aparece en tercer orden con no un excelente comportamiento frío en pasto, pero la pasa muy bien, que es el AK364. Los demás tienen intermedia a baja tolerancia al frío en pasto. Lo que le mostré recién fue en el año 23 que hicimos esa caracterización. En el año 24 volvimos a poner materiales que aparecieron nuevos, pero no aparece nada que reemplace a 150 o la MC INTA 221. Sigue comportándose en tercer orden el AK364 y después el resto tiene de intermedia a baja tolerancia a frío en pasto. El año pasado no hicimos la caracterización porque no hubo heladas como para tomar datos de ese aspecto. Bueno, ¿qué tan importante es elegir una variedad de buen comportamiento frío en pasto? Fíjense en los rendimientos que tuvimos sobre siembras hechas en maíz. Si bien no es la única condición de tener buen comportamiento frío en pasto, pero fíjense, no tenemos excelentes rendimientos con valores altos de síntomas de frío en pasto. Puede que haya alguna variedad con comportamiento intermedio que también pueda rendir bien, pero en general tiene mayor probabilidad de que rindan mejor variedades que tienen mejor comportamiento frío en pasto. Al año siguiente volvimos a hacer otros ensayos. Fíjense, en las que están en negrita son las variedades que mostraron menor síntomas de frío en pasto, y justamente fueron las que mejor rindieron. Si bien hay otras que también tuvieron muy buen comportamiento frío en pasto y no se destacaron tanto. Pero, nuevamente, repito, tenés mayor opción de tener mejor rendimiento cuando tenés buen comportamiento frío en pasto. Otro aspecto que se tiene en cuenta a la hora de elegir la variedad es la calidad. Como ustedes saben, las variedades cuando se inscriben con un determinado grupo de calidad. Esto lo hace INASE. Cuando registra una variedad, le determina a qué grupo de calidad pertenece. Los grupos 1 son de excelente calidad, y mientras que los grupos 3 es de menor calidad. La mayoría de las variedades comerciales, o por lo menos las más difundidas, son de grupo 2. Bueno, quisimos ver qué pasa, porque está el dilema: si aumentar la calidad se te cae el rendimiento. Bueno, quisimos ver si están así. Tomamos 144 cultivares, esto ya es un trabajo viejo que tiene sus años. 144 cultivares, 38 ambientes, producto de 6 localidades y 11 años de evaluación, y vimos qué pasaba entre el rendimiento según el grupo de calidad que tenía esa variedad. Como pueden ver, las que más rindieron son las de grupo calidad 3, o sea, las de menor calidad. Pero también pueden ver que si bien hay variedades que pudieron tener excelente rendimiento siendo de grupo calidad 1.
Es decir, que según la condición podemos tener variedades que se destaquen en rendimiento y en calidad. ¿Qué pasó con los ciclos cortos? Se siguió sosteniendo esa diferencia de que rinden más las de menor calidad. Pero nuevamente hay variedades que combinan muy bien rendimiento y calidad. Por último, le quería mencionar que todas las variedades están caracterizadas, todas las variedades de la red están caracterizadas sanitariamente. Este trabajo siempre lo hace Enrique Alberione con su grupo de trabajo, que caracteriza todas las variedades para distintas enfermedades. Ahí tenemos las 3 roya de la hoja, la del tallo y amarilla, mancha amarilla, fusarium de la espiga y tizón bacteriano. Enrique le hace una especie de semáforo según la susceptibilidad o tolerancia que tengan las variedades para enfermedades. Estos cuadritos son muy interesantes a tener en cuenta para aquellos que el tema sanitario sí les preocupa. Entonces con esta tablita pueden elegir, además de que rindan bien, elegir aquellas que presenten problemas sanitarios o medios o bajos para evitar otros gastos, sobre todo de fungicidas y sobre todo en aquellos ambientes donde tenemos limitaciones de rendimiento, donde si bien el rendimiento es importante, pero otros aspectos como la sanidad y la calidad también empiezan a tener pesos, entonces buscamos aquellos materiales que pertenecen a un cierto grupo de calidad y que tienen cierta sanidad para no complicar el manejo y así abaratar un poco los costos. Están todas las variedades caracterizadas, ya le digo, por estas 6 enfermedades. Bueno, como para finalizar, algunas consideraciones que siempre remarco es que a la hora de hacer trigo siempre tenemos que tener bien en claro el objetivo. Más allá de buscar una renta económica, siempre tenemos objetivos que le solemos llamar secundarios, que son considerados para hacer trigo o no. Entre ellos, siempre vemos el aspecto de diversificar, de no quedarnos solo con los cultivos de verano, que por ahí son los más rentables, pero es bueno diversificar para que los sistemas sean sustentables. Otro aspecto que siempre tenemos en cuenta cuando hacemos trigo es la de mejorar las características del suelo. Como ya sabemos, el trigo, por su sistema radicular en cabellera, es un mejorador de suelo. Aparte, tiene esas características de rastrojo de lenta degradación que permite acumular materia orgánica sobre el suelo. Es un aspecto que siempre consideramos a la hora de hacer trigo. Además, es un excelente competidor de malezas y nos ayuda a mantener lotes limpios como para hacer una siembra de gruesa o de verano con lotes más limpios. Una vez que tenemos claro el objetivo, siempre hay que diagnosticar, porque no solo es querer hacer trigo, también es ver si disponemos de un ambiente como para hacer trigo o no. Para eso hay que hacer un diagnóstico, es ver si tenemos un agua mínima como para hacer trigo, si tenemos nutrientes en el suelo disponible, analizar la historia del lote para ver qué potencial podemos estar logrando o no, calidad de ambiente, eso es variable para lote a lote, casi diría. Entonces todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico para estimar un potencial de rendimiento para ese lote. Una vez que tengamos el diagnóstico, bueno, después hay que definir el manejo de ese cultivo para lograr un rendimiento objetivo, es decir, cuánta fertilización tenemos que aplicar, si tenemos la posibilidad o no de hacer riego como para aumentar los rendimientos,
dependiendo de qué variedad elijamos, tenemos que ir programando los fungicidas. La fecha de siembra, como les comenté, es muy importante para que las variedades puedan expresar su potencial de rendimiento. Y en último aspecto, esto lo pongo siempre al último, es la elección de variedades. Lo pongo al último porque es el de menor impacto sobre el rendimiento. Siempre los aspectos de manejo, como la fertilización, el riego, fungicida, fecha de siembra, tienen mucho más impacto en el cambio del rendimiento que la elección de la variedad. La elección de la variedad es más una sintonía fina dentro de nuestro sistema, que es importante, obviamente, pero vamos a tener mucho más impacto con el manejo que le hacemos a esa variedad que con la elección de variedades. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias y nos vemos en cualquier momento.